Gracias le damos al Señor Jesucristo en esta tarde que nos ha bendecido. Estamos aquí en la ciudad de Atlanta este día miércoles 30 de abril. Estamos aquí contentos, bendecidos, llevando la palabra de Dios un día más, enseñando la palabra de Dios, enseñando que la palabra de Dios es eficaz, tiene poder. Con la palabra de Dios, el que tiene la palabra de Dios lo tiene todo, porque es la misma palabra de Dios que salió de la boca de Dios, que está impresa en ese libro que se llama la Biblia. Ahí está impresa la palabra de Dios y es la que nosotros estamos agarrando para tener un cambio, es la que Dios dejó para que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida. Esa es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios que Él usó para que nos la enseñaran a nosotros, para que nos quedara esa palabra a nosotros. En esta tarde pues te quiero llevar unos versículos que sean de bendición para tu vida. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, la que penetra hasta adentro, hasta lo profundo del ser. Y dice que es viva y eficaz, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es eficaz para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es palabra limpia, acrisolada. La palabra de Dios dice que es palabra acrisolada. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Ese es el Salmo 119. El Salmo 119. También podemos ver aquí en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarte la clase de vida que tú tienes que llevar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero allá afuera dicen los pastores, específicamente los pastores que tienen que saber la palabra de Dios, que hombre perfecto no hay. Está bien que lo diga el mundo, el que no conoce a Dios, pero que lo diga un pastor, que varón perfecto no hay. Y dice que la palabra de Dios entonces es la que nos lleva a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tengo que ser perfeccionado en la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a perfeccionar. Un ejemplo de que la palabra de Dios me va a cambiar, me va a perfeccionar. Que la Biblia dice que el que no ofende de palabra, ese es varón perfecto. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué ellos dicen cosas que no están en la palabra de Dios? Y esos son los pseudo pastores. Por eso usted tiene que aprender la palabra de Dios revelada. ¿Qué significa revelada? Que Dios abrió el entendimiento. Dios me abrió el entendimiento para entender las escrituras. En Lucas 24, no es solo que yo voy a estudiar al instituto bíblico o a la universidad y aprendí, pero de hombres. La palabra de hombres aprendida no sirve. Yo fui al instituto bíblico, vuelvo a repetir, pero yo no agarro eso, porque enseñan mentira. La palabra de Dios aprendida por hombres, pero en Gálatas es la palabra revelada. Los apóstoles enseñaron la palabra revelada. Por eso hay mucha mentira. Por eso hay mucha iglesia cristiana mentirosa que está engañada. Satanás no solo ha engañado al mundo, sino que ha engañado a la iglesia cristiana con la misma palabra de Dios. Usted se puede, legalmente yo me meto al YouTube y veo tantas cosas que mejor no sé qué decirle. Me dan no sé qué porque no están enfocados realmente en una palabra revelada. Y entonces un cristiano le dice al otro y el otro le dice y ya se van peleando ahí por todo, ¿me entiende? Y los dos están engañados. No, eso no es el evangelio. El evangelio es que usted vaya a la palabra de Dios, busque las cosas de Dios, agarro la palabra de Dios y la palabra de Dios me va a cambiar, me va a ir cambiando. La palabra de Dios no es para pelear. Yo no hablo con nadie en debate. ¿Sabe por qué?
porque yo sé quién me reveló la palabra y yo entiendo que la palabra es revelada y el otro no tiene la revelación que yo tengo, entonces él nunca va a estar así conmigo, ¿ve? Además, para entender la palabra tengo que tener el Espíritu Santo, porque el que tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra revelada, casamos los dos, porque los dos somos hijos del mismo Dios que nos enseñó. Pero me va a venir a decir alguien que no tiene el Espíritu Santo, me va a venir a decir una palabra engañada, enseñada por hombres, y no casa, el rompecabezas no casa. Y el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, que no ha sido enseñado por el Espíritu de Dios, no casa, choca. Por eso hay tantos institutos bíblicos, por eso hay tantas iglesias cristianas de diferentes denominación. Para que usted lo sepa, las denominaciones no existen. Ese es un invento del hombre. La iglesia cristiana se ha denominado de ciertos nombres, de ciertas, y eso no es así. Hay solo una palabra que está en la Biblia y tiene que ser enseñada por el Espíritu Santo de Dios, palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende? Tengo que llevar la palabra como está escrita. Entonces dice que es para instruir, para corregir. Es lo que le vuelvo a decir, que el Salmo 119, 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Ve, lámparas a mis pies tu palabra. La palabra es la que me guía por el camino que tengo que yo ir. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera es la que está a los lados del camino. Esa es la que me va a ir guiando. La palabra de Dios me va a ir guiando para que yo llegue a la estatura del varón perfecto. ¿Me entiende? Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañadores, engañándose a vosotros mismos. No solo yo vengo y voy a hablar la palabra de Dios, no, porque no casa, si no funciona, si yo tengo que ser expositor de la palabra, pero tengo que ponerla por obra. Si yo digo aquí que no hay que robar, yo no tengo que robar, porque si no sería hipócrita y me estoy engañando a mí mismo, me estoy engañando y voy a perder mi alma. ¿Ve? El otro versículo que yo he predicado también es Lucas 11:28, y él les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra y los que la guardan. Los que oyen. Hay un versículo en la Biblia que dice que el que oye la palabra de Dios es de Dios. Y el que no la oye, no es de Dios. ¿Me entiende? Tengo que escuchar la palabra y la tengo que guardar en mi corazón. Ve, mi corazón es muy importante. Por eso la palabra de Dios dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En mi corazón tiene que entrar no lo malo del mundo, no lo malo. Tiene que entrar la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo que va a ir haciendo es lavando mi alma, lavando mi corazón. ¿Me entiende? Tiene que lavar mi corazón. Me tiene que lavar mi corazón la palabra de Dios. Allá en el libro de Isaías 40 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios no va a pasar, porque la palabra es para siempre. La palabra que está escrita aquí en la Biblia salió de la boca de Dios y usó los medios de los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, para escribir. ¿Me entiende? Gracias a Dios, allá un varón en los tiempos antiguos, Gutenberg, inventó la imprenta, y por medio de la imprenta se fue escribiendo la palabra de Dios. ¿Me entiende? Gracias a Dios. Ahora, mire, hay muchas formas que han traducido la palabra de Dios, pero si yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo la verdadera palabra de Dios. ¿Me entiende? Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada su palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de Dios es escudo. Mire, la palabra dice la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada
Yo tengo que usar la espada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dado una espada. ¿Y cómo funciona la espada? Explíqueme, por favor. Mira, un día a mí Dios me habló y me dijo, yo te he dado una espada para que pelees. Cuando yo empecé a ser cristiano, yo buscaba mi espada y me la decía, ¿dónde está la espada que Dios me dio? Pero yo estaba engañado, porque yo no entendía la palabra de Dios. Pero cuando dice la palabra de Dios que Dios ha dado una espada, la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, quiere decir la palabra. La palabra, cuando yo la creo en mi corazón y la expreso a mi favor, el diablo huye. Hago la guerra a Satanás y los demonios. Y hay un choque entre mí y los demonios. Pero yo estoy usando la palabra de Dios, no estoy usando mis fuerzas. A ver, póngame un ejemplo. El ejemplo es este. Mire, si yo estoy enfermo, yo no me tengo que dejar que la enfermedad me mate. Yo no tengo que dejar que la enfermedad me mate. Como ya conozco la palabra, tengo que agarrar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y entonces voy y agarro el versículo. Yo agarro ese versículo y digo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando el Señor Jesucristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos nosotros sanados y curados. Yo agarro ese versículo. Esa es mi espada que estoy luchando contra Satanás. Le estoy diciendo a Satanás, mira, por las llagas que le hicieron al Señor Jesucristo, yo tengo derecho a mi sanidad. Esa es la espada con que estoy peleando contra la enfermedad que me puso Satanás. Hay otro versículo, cómo usarla también, que el diablo me está atacando. Yo tengo la autoridad de echar fuera a los demonios a lo profundo de la mar, o sea, al abismo, o sea, al infierno. Hay un versículo que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces yo vengo, en el nombre de Jesucristo, Satanás te echó fuera a lo profundo de la mar en el nombre de Jesucristo. Mira, una vez venía manejando, me atacó mi garganta, algo en mi garganta me atacó y no podía respirar. Y me paré yo y empecé a orar la sangre de Jesucristo, y diablo te echó fuera, se fue, el ataque se fue, ¿me entiende? Esa es la espada del Espíritu Santo, esa es la espada del Espíritu Santo que nosotros tenemos que usar. ¿Ve? Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dios está diciendo, ok, ya encontraste la palabra, ya la tienes revelada, ahora ponla por obra. ¿Ve? Y ese es un hombre prudente, el que está poniendo la palabra por obra. La palabra me puede servir a mí para salvar mi alma, porque voy a salvar mi alma. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Me entiendes? O sea que la palabra de Dios es muy importante. El Salmo 119:130, allá siempre dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es lo que estoy haciendo ahorita. La exposición de tus palabras, de la palabra de Dios, alumbra. ¿A quién está alumbrando? A los hombres que están escuchando la palabra de Dios y la van a poner por obra. No solo son oidores de la palabra, sino que la van a poner por obra. Entonces, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué me va a alumbrar? ¿Un foco? No, me va a alumbrar mi entendimiento, me va a alumbrar el entendimiento. Y si me alumbra mi entendimiento, hace entender a los simples. Los simples son aquellos que no son sabios, que tienen la sabiduría humana, que tienen la sabiduría del mundo, pero no tienen la de Dios. Es muy importante exponer la palabra de Dios, porque alguien va a llegar, ¿verdad? Entonces dice en Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda obra es hecha con fidelidad. La palabra de Dios es fiel. Yo tengo que agarrar la palabra de Dios, porque la Biblia dice, yo tengo que pelear con la palabra de Dios, porque la palabra dice que la vida y la muerte fue puesta en tu lengua. Si yo digo, mi abuelita decía, me voy a morir, me quiero morir, ya me quiero morir. Es cierto que estaba anciana. Dice, me quiero morir, ya no quiero estar se murió. Mi madre también decía,
me quiero morir, como una maldición, se quieren morir. Aunque estén viejos, se quieren morir porque ya no aguantan la vida, porque no tienen a Dios. El que tiene a Dios no se quiere morir. Y cuando Dios le dice, ya te voy a llevar, está contento porque ya hizo lo que tuvo que hacer en esta tierra. Y el Señor Jesucristo se lo va a llevar para la vida eterna. Pero ya dejó trabajada su generación con la palabra de Dios. ¿Ve? Es importante la palabra de Dios porque yo tengo que dejarle esta palabra, la tengo que pasar a mi generación. Y miren lo que dice la palabra también para todos aquellos que están predicando mentira. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está el agua viva, mire cómo corre. Así como se mueve el agua ahí. Así se tiene que mover adentro de mí. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como ríos de agua viva. El que cree en la escritura, como dice mi palabra, sentirá como ríos de agua viva. Como dice la escritura, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ve? Es la bendición de la palabra. No tengo que menospreciar la palabra. Pero otros van a leer otras cosas que no son de Dios. Por eso son estos videos, estos versículos. Para que agarres la palabra, agárrala, te conviene la palabra. Esto es lo mejor que te puede pasar en la vida. De la palabra depende si vas a llegar a viejo o te vas a quedar en el camino. De la palabra depende si te vas a ir al infierno o te vas a ir para la vida eterna. Mejor vámonos para la vida eterna. Vámonos para la vida eterna mejor. ¿Ve? 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. La palabra te está diciendo que va a crecer para salvación. Dice que agarre la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no adulterada. ¿Qué significa adulterada? La que hacen los pseudo pastores, los pseudo evangelistas, los pseudo profetas. No, tienes que agarrar la palabra verdadera, la palabra como la leche que no le echan agua. Tiene que ser la palabra pura, la palabra verdadera. Pero tú dices, pero mira, ¿a dónde voy? Si tantos que hay. Aquí por mi casa hay tantas iglesias cristianas, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la verdad? Mira, la verdad está en la palabra de Dios. Métete en la palabra de Dios. Métete en la palabra de Dios y clama al Espíritu Santo que te bautice y que te enseñe la palabra, que te abra, que cuando estés leyendo, Dios te abre el entendimiento para que entiendan las escrituras. Los apóstoles dicen que esos varones que siguieron al Señor Jesucristo, que Él los escogió, eran del vulgo. No habían estudiado, eran iletrados, eran pescadores. No eran estudiosos, no habían ido al college, no habían ido a la universidad. Pero los mismos fariseos y los mismos saduceos y los sacerdotes dijeron, pero ¿cómo saben estas letras si no han estudiado? O sea, eran del vulgo. Agarrar la palabra no adulterada, ¿ve? Cuando uno tiene el Espíritu Santo, cualquiera te viene a decir bla, 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 la palabra de Dios, y uno lo hace a un lado porque uno sabe que no es cierto. Entonces, primero, antes de ir a una iglesia, agarra tu Biblia. Dios, dile, Señor, tú eres el que enseña la palabra de Dios. Tú eres el único Dios, enséñame, porque yo no quiero ser engañado, porque por medio de la palabra voy a agarrar salvación. Salvación para ti y para tus hijos. Si tienes hijos chiquitos, ponlos a leer la palabra de Dios. Ponlos a leer la palabra de Dios, cambia. Y tú vas a conocer, leyendo la palabra de Dios, que dice que Dios es amor. Ahí dice, Dios es amor y es fuego consumidor, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea que la palabra de Dios te pone un freno. Si yo quiero ir a hacer lo malo, ¿cuál es el freno? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo no me quiero perder mi alma. Yo ya pasé la mitad de mi vida ya. Yo no sé hasta dónde voy a llegar, hasta donde Dios quiera, pero yo no me quiero perder. Pero están las tentaciones del mundo. Si yo no busco a Dios, esas tentaciones del mundo me vuelven a agarrar. Yo no quiero regresar a la vida pasada. Yo no quiero que Dios me deseche. Dios desecha. Dios escogió a un rey, al rey Saúl, lo puso sobre todo su pueblo de Israel, pero él le desobedeció, no hizo lo que tenía que hacer, no lo honró, él se quiso honrar él mismo, y el mismo rey Dios lo desechó, le dijo al profeta Samuel, ya no llores más porque yo deseché, llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí porque me he proveído de un nuevo rey, y fue a escoger al rey David y desechó a Saúl, y Saúl
se apartó el Espíritu Santo. Fíjese, el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y lea bien lo que dice, que de parte de Dios, vinieron espíritus inmundos a atormentarlo. De parte de Dios, Dios dio permiso para que se le metieran los demonios y el hombre al final se suicidó. ¿Ve? Porque Dios está sentado en los cielos y fue puesto debajo de sus pies todo principado, toda autoridad, todo fue puesto debajo de sus pies. Y la Biblia también dice que la tierra, aquí abajo, es el estrado de sus pies. Él está sentado sobre los cielos y sus pies tan preciosos tocan la tierra donde es el estrado de sus pies. Y todos sus enemigos están debajo de sus pies. Yo no quiero que Dios sea mi enemigo. Yo no quiero eso. Yo soy hijo de Dios, pero no quiero que Dios sea mi enemigo. Porque la Biblia dice, ¿quién se ha ido contra Dios? ¿Quién ha peleado contra Dios y le ha ido bien? ¿Quién ha ganado? Nadie. Es ilógico, es ilógico. Mucha gente dice, a mí una mujer me dice, yo no creo en Dios, bueno, y cuando me dicen yo no creo en Dios, vengo rápido se me viene como una flecha el versículo, donde dice, el necio dice, no hay Dios en su corazón, no hay Dios en sus pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia del que no cree en Dios? Necio, es necio. Yo no creo en la palabra de Dios, pues no creas, pero después no vayas a llorar. No vayas a llorar porque ya no hay retorno, ya no hay el que cayó a las partes profundas del infierno, a los abismos, el que se fue por el pozo de la perdición, ya no puede volver a regresar. Por eso son los videos. Estos videos no son para hacerte gracia, no son para hacer fama, no son para hacer billete, no son para hacer dólares. Ve, el dinero es papel, que lo puedo romper, lo rompo, ya no vale nada. Claro, sirve para comer, sirve para comprar, pero el Señor Jesucristo llegó a su casa de oración y agarró un látigo y echó a todos los vendedores de palomas y a todos los que habían hecho negocio ahí en la entrada del templo. Eso dice mucho este tiempo, eso dice mucho. Vea cómo la gente está haciendo billete con el nombre de Dios. Ve cómo están agarrando dinero aquí en el YouTube. Si quieres hacer dinero en el YouTube, es tu canal de otra cosa. Eso no es malo, hacer tu canal de otra cosa. Media vez no ofendas a Dios. Pero monetizar con la palabra de Dios, eso es ser ruin. Eso es ser ruin. La iglesia tiene que apoyar a la gente de afuera. No me tienen que cobrar a mí por ir a la iglesia. ¿Ve? No me tienen que, ¿por qué me vas a cobrar por darme un estudio? ¿Por qué me vas a cobrar si el Señor Jesucristo no cobró? Hermano, pero usted pagó también para ir. Sí, yo pagué, pero yo pedí permiso a Dios. ¿Me das permiso? Porque mira, yo quiero tener un papel para demostrar un día poner una iglesia. Y Dios me dijo, ve, pero tú me vas a proveer porque no es gratis, no me están regalando gratis. El mundo no es gratis. Ve, y Él me proveyó. Créame que tampoco es barato. Ahí tengo mis papeles. Están guardados, ya le dije, siempre lo he dicho, tengo una bolsa de basura para que no se le metan las cucarachas y lo piquen. Algún día me va a servir. Me va a servir para demostrar que yo estudié aquí en la tierra, pues, vaya. Es un requisito nomás, como una licencia. Pero a mí no me enseñaron la palabra de Dios porque yo ya la sabía. ¿Ve? Entonces, yo te dejo este video para que lo medites en tu corazón. Míralo. Solo míralo, medítalo en tu corazón, porque yo no estoy hablando cosas raras, yo estoy hablando la palabra de Dios y deseo y le pido a Dios que se meta a lo profundo de tu corazón la palabra de Dios y que te cambie y un día diga, mire varón, gracias a usted que abrió la boca, que Dios lo usó, primero gracias a Dios y segundo que Dios le abrió la boca a usted para que usted nos diera la palabra de Dios, ¿ve? Pero ten cuidado ¿de qué? Ten cuidado porque cuando va entrando la palabra de Dios, bonito, viene el cazador, viene el ladrón, viene el devorador y se roba del corazón la palabra de Dios. Se roba del corazón la palabra de Dios. Y entonces Satanás así es. Allá por México le hablamos la palabra de Dios a un varón. Y el varón estaba contento de que había recibido el nombre del Señor Jesucristo. Yo nunca había oído esto. Dijo el varón allá, gracias hermano, gracias porque yo había pasado por ahí, nunca lo había visto.
y se puso muy contento. Al otro día tuvimos un problema con los federales, la policía de México, ve, que nos agarró y nos hizo muchas cosas, pero se llevó al hombre, al que había recibido la revelación de la palabra, y le dieron una paliza muy dura, le dieron. Y regresó conmigo y me dijo, ¿dónde está tu Dios? No me ayudó tu Dios, tu revelación del Señor Jesucristo, el nombre de Jesucristo, que el nombre de Jesucristo es torre fuerte, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puedan ser salvos más que Jesucristo. ¿Dónde está tu Dios que no me ayudó y me pegaron? Y yo rápido se me vino. Satanás te robó. Yo lo dije solo para mí, yo no le contesté. Satanás te robó del corazón la palabra de Dios, te robó Satanás. Satanás no solo roba dinero, a Satanás no le interesa el dinero, Satanás le interesa tu alma, llevarte tu alma, sacarte del corazón todo lo que es de Dios, hacerte así, robarte como que vas a una alcancía y cada día le vas sacando $2, $3, 5, aunque tengas 1,000,000 algún día lo vas a vaciar, ya no está igual. Si le quitaste todos los días, ya no está igual. Y Satanás Satanás roba la palabra de Dios del corazón de los hombres. Por eso tienes que orar, por eso tienes que ayunar. Yo también tengo que orar, tengo que ayunar, tenemos que buscar la palabra de Dios para que Dios nos ayude. En el nombre de Jesucristo, yo te dejo esta palabra creyendo en mi corazón que va a entrar, como dice ahí la palabra, que entra hasta lo más profundo de tu ser, que la palabra de Dios te va a cambiar, porque no sabes si más adelante está la muerte. Yo no sé si más adelante está la muerte y tengo que andar recto delante del Señor, que el Señor Jesucristo te ayude a andar recto, a mí también, que me ayude a andar recto, que me ayude a quitar toda tentación de la carne, que me ayude a quitar toda trampa del cazador. El cazador quiere robarse las almas. Pero aquí en esta tarde te estamos dando la palabra de Dios, solo escúchala. Yo mismo me predico a mí mismo, porque a mí mismo, como yo estoy dando la palabra de Dios no es solo para ustedes. La palabra de Dios antes de salir a ustedes pasa por mí adentro, pasa por mí, me dice, hijo, mira esto, hijo, mira esto. ¿Ve? La palabra de Dios no es solo para ustedes, es para mí, pasa para mí primero, pasa por este canal mío y me tiene que limpiar, yo la tengo que agarrar si yo me dejo limpiar. En el nombre de Jesucristo, yo bendigo tu familia como siempre. La palabra de Dios, pásala a tu generación. Vas a tener más bendición en tu generación enseñando la palabra que enseñando otro idioma, que no es malo. Que enseñando matemáticas, que no es malo. Que enseñando administración, que no es malo. Está bien que lo enseñes, pero la prioridad es la palabra de Dios, porque puede ser el mejor físico, matemático e irse al infierno. Puede ser cualquier persona inteligente, 5 idiomas, 1000 idiomas, lo que quieras, pero la palabra de Dios dice que de qué sirve que el hombre gane todo el mundo si va a perder su alma. No sirve de nada. Primero, ese fue el consejo que le dio Pablo a Timoteo. Chequea la palabra, mira la palabra, porque la palabra te puede ayudar a ser salvo, ¿verdad? Entonces yo bendigo la cabeza a los esposos, bendigo a las esposas y bendigo los niños, bendigo las niñas, bendigo los jóvenes. Hay gente que tiene hijos grandes. Para todos es la palabra, pero preocúpate por tu generación, no dejes tu generación, y los hijos que no quieren, déjalos, y que no quieran, no quieren. Ahí lo único que se puede hacer es orar por ellos, interceder por ellos, y Dios los va a traer. Dios trae a la gente de dos formas. Con lazos de amor. ¿Cuáles son los lazos de amor? Ahorita lo que estoy hablando con lazos de amor, con la palabra de Dios. Mire, mi hijito, venga, mire, mi hijo, venga, haga caso. Pero también cuando ya esa posibilidad ya se cerró, entonces Dios usa el palo, el látigo, ¿ve? Dios corrige, y si eres de Dios, Dios te va a traer, pero te va a traer de una forma diferente, una forma que te va a doler. Así me pasó a mí. No permitas que Dios te corrija. Yo no quiero que Dios me vuelva a corregir, porque se sufre mucho, se llora mucho, ¿ve? Pero cuando Dios le pega a uno, es amor, también es amor. En el ratito uno no quiere saber nada de nada. Ya cuando pasó la corrección, hizo lo que tenía que hacer, entonces uno se pone contento, ¿ve? La corrección sirve. Si no sirviera, yo anduviera haciendo lo que se me da la gana, pero tengo miedo. Yo tengo miedo. Yo no le tengo miedo al hombre, a ningún hombre, que sea grandote, como sea. Yo no le tengo miedo a nadie. Sí le tengo miedo a Dios. Sí le tengo miedo, porque Dios pega muy duro. Y aunque yo le clame, y aunque yo le pida, y aunque yo me arrodille, y aunque yo le llore, va a decir, no, mi hijito,
Así me dijo Dios a mí. Me dijo, ¿por qué me lloras? ¿Por qué me lloras? Me dijo cuando estabas haciendo lo malo. No me llores por lástima, porque yo no tengo lástima de nadie, me dijo Dios. Si me vas a llorar, humíllate, que es diferente, y yo voy a tener misericordia. Yo no tengo lástima de nadie, me dijo Dios. Yo tengo misericordia de los hombres, pero lástima no. También me dijo Dios, mírate cómo estás, mírate cómo estás. No es mi voluntad que estés así, pero si yo te quito el castigo ahorita, me dijo. Llevaba como 4 meses. Si yo te quito el castigo ahorita, lo vas a volver a hacer. No vas a aprender. Te tiene que doler el castigo. Te tiene que doler para que aprendas que conmigo no se juega. Y el castigo me duró 1 año y medio. 1 año y medio muy malo. Ahora la pregunta es, ¿seré yo bruto para volver a hacer lo de antes? No. No quiero volver a pasar otro año. No, yo qué sé, ya Dios me corta, ya no sé. Yo no quiero volver a pasar por eso. Yo conozco a Dios hasta donde Dios me ha dejado conocerlo, porque yo pienso que es imposible conocer a un Dios tan grande, pero hasta donde lo poquito que lo conozco, sé que no anda con juegos de nada. Sé que no anda con juegos de nada, y sé que Dios tiene poder, porque la palabra dice que Él añadía a la iglesia a los que tienen que ser salvos. El Espíritu de Dios añadía a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Si aquí uno de los que están viendo acepta, yo ya cumplí mi trabajo, estoy satisfecho. Pero si ninguno quiere la palabra de Dios, también estoy contento, porque estoy satisfecho, porque estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo para con Dios. ¿Ve? Ya cumplí con Dios. Ahora me tengo que portar bien y esperar el día de mi muerte para irme con el Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia. Y me va a decir, pasa adelante, Señor, siervo fiel, porque hizo lo que tenía que hacer. No estoy acostado allá viendo la televisión en mi casa. Estoy agarrando un tiempo para Dios. Estoy haciendo lo mío en el día, pero ahorita estoy haciendo lo de Dios. ¿Verdad? Yo te dejo esa palabra en el nombre de Jesucristo. Declaro victoria y bendición sobre tu vida.